Bienvenidos amigos de Logonáutica, donde pensar es viajar y viajar es pensar. Mi nombre es Linda Aro y me acompaña Miguel Ángel García. Linda, como siempre, un placer. Y estamos aquí para darle continuidad al tema del barroco en la música. Ya habíamos dedicado un programa a este tema, pero nos habíamos enfocado en las estructuras musicales y en las aportaciones y novedades que hizo el barroco precisamente en este terreno musical. Pero ahora abordaremos el tema de los compositores, al menos los más relevantes, porque son muchos y no se puede hablar de todos. Y bueno, esa es la intención de este programa. Así es, y es de que cuando hablábamos del periodo barroco, estamos hablando de uno de los periodos más importantes en el sentido de la continuidad que se va a dar a este proceso de construcción en la música. Es un proceso en donde se vienen ya gestando la maduración, la forma de hacer música en la Edad Media. Ustedes saben que precisamente durante 1000 años empiezan a desarrollar procesos y fórmulas matemáticas para desarrollar una música muy compleja. Estoy hablando de la armonía. Y esto aparejado con la parte vocal, con la parte melódica italiana, nos va a dar como resultado los madrigales en el Renacimiento, por mencionar una forma de la música, y que después va a caer en lo que va a ser la ópera. Y precisamente la ópera va a ser, digamos que, un elemento que se ha tomado como referente para indicar el inicio del periodo barroco. Específicamente estamos hablando de Jacopo Peri, 1597, con su ópera Apolo y Dafne. Desgraciadamente esta ópera no existe, sin embargo sabemos que allí estuvo, y que después Claudio Monteverdi vendría con su Orfeo hacia 1607. Y esto es, digamos que, el punto de partida para el inicio del periodo barroco, que va a durar 150 años, desde 1600 aproximadamente hasta 1750, cuando Johann Sebastian Bach parte de este mundo. Y bueno, el objetivo de esta sesión va a ser precisamente mostrarles ciertos elementos de los compositores más importantes que jugaron un papel muy importante, muy trascendental para poder desarrollar la música en el siguiente periodo, a saber, el periodo clásico, en donde Haydn, Mozart y Beethoven serían los principales responsables. Bueno, vamos a hablar hoy de ciertos estilos o ciertas corrientes, sobre todo dependiendo del país de origen de los compositores, hay diferencias estilísticas. Sin embargo, nada más recuerden que habíamos mencionado que el barroco se refiere a ornamentos, detalles, también se refiere a una expresión mucho más marcada, estados anímicos que tienen que ser percibidos claramente. Hablamos de contrastes, sobre todo podríamos equiparar el término de claroscuro, pero en este caso claroscuro musical. Contrastes ya sean las voces instrumentales, en las tesituras, sonidos agudos con voces graves, o bien en un instrumento contra muchos instrumentos, o diferentes timbres. Hay que recordar que también aquí en el barroco empieza una mezcla riquísima de voces e instrumentos. Hablábamos también de que se desarrollan formas instrumentales y formas vocales. Entre las formas vocales, bueno, ahorita ya se mencionó la ópera, que probablemente sea una de las artes más completas, porque incluye, pues, obviamente a la música, la literatura, hay una letra, entonces hay una poesía, las artes plásticas, el teatro, etc. Pero también en la parte vocal tenemos oratorios, ¿no? Que son obras religiosas, lo señalamos. Y bueno, la ópera es más bien es algo teatral. En la forma instrumental se hablaba de, por supuesto, el surgimiento de la orquesta, pero en este caso vamos a hablar del concierto y particularmente del concierto grosso, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que se mencionaba era pues la sonata, ¿no? Versus la cantata, ¿no? Una es cantada y otra es tocada, una es instrumental y otra es vocal. Y bueno, dentro de estas dos áreas, pues vamos a tener grandes obras maestras, y es lo que queremos mencionar el día de hoy. ¿Cuáles son algunas de esas recomendaciones? Porque hay muchísimas obras, entonces vamos a enfocarnos solamente en las obras más destacadas, y cuál podría ser alguno de esos ejemplos en este tipo
tipo de variantes. Si te parece bien, Linda, podemos empezar haciendo una diferencia. Vamos a abrir un sendero doble, y en este primer sendero doble vamos a poner la ópera. La ópera va a ser quizá esto que Richard Wagner mencionase como la Gesamtkunstwerk, o obra de arte total, en donde, como bien afirmas, conlleva toda una serie de expresiones artísticas y también pues del ejercicio intelectual humano, desde la historia, la ciencia, la coreografía, el baile, la danza, la música, la filosofía, el pensamiento, la poesía, etc., ¿no? Y entrando directamente en los compositores, vamos a mencionar a Claudio Monteverdi. La aportación que va a hacer Claudio Monteverdi, y es que aquí venía un alegato: si la ópera, o mejor dicho, si las tragedias y las comedias en la antigua Grecia eran cantadas o habladas. La Camerata Fiorentina, hacia finales del siglo XVI, establece que eran cantadas, así que se establece aquí una necesidad de una orquesta, ¿no? Entonces se pone la orquesta y los actores van a tener que presentar esta ópera, entiendas, esta obra, y van a empezar a cantar. Aquí lo más importante es que cuando hablamos del proceso del periodo barroco, estamos hablando de una exaltación de los sentimientos. Bueno, no nada más de los sentimientos, en general de cualquier cosa era llevada al extremo. La gran aportación de Claudio Monteverdi es que no nada más existe el dramatismo o la expresión emotiva a través del canto, sino que también viene aparejada esta unión. Hay una simbiosis entre el dramatismo vocal, el arte cantado, y la forma de expresar este sentimiento con música. Entonces, imagínense ustedes que estamos juntando los dos. Este momento, ¿no?, en el que se le avisa, en donde viene una mensajera, estoy hablando ya propiamente de la ópera, Orfeo, en donde viene la mensajera y le dice a Orfeo, le dice: oye, Eurídice, tu esposa acaba de morir. Este es un gran reto para Monteverdi, porque tiene que presentar este drama cantado, pero al mismo tiempo tiene que estar aparejado con un drama muy profundo y un dolor también muy profundo a través de la música. Hoy día, esto que yo les estoy platicando quizá no les genere a ustedes mucha sorpresa, porque estamos acostumbrados pues a presenciar óperas del tamaño de Pagliacci o cualquier ópera verdiana, y a lo mejor esto no nos llama la atención. Sin embargo, esto va a ser un parteaguas para la época. Y estamos hablando entonces de este manejo del drama en la música, específicamente de Monteverdi. No podemos hablar más, o no quisiera yo hablar más de ello, pero podemos decir que los grandes exponentes de la ópera barroca van a ser, en primer lugar, Claudio Monteverdi. Un poco más adelante vamos a tener a dos grandes compositores de ópera que, dicho sea de paso, va a ser lo que los va a caracterizar en su momento. Es decir, si nosotros viviésemos en la época del Renacimiento y pudiéramos preguntarle a estos dos compositores cuál era su especialidad o por qué son famosos, nos llamaría la atención que los principales representantes de este género, la ópera, son nada más y nada menos que Antonio Vivaldi y Georg Friedrich Händel. Estos dos compositores, se sabe que Vivaldi compuso casi 100 óperas. Imagínense ustedes, estamos hablando de una cantidad impresionante de material. Muchas de ellas se han perdido, incluso en general toda la ópera, estoy hablando, la obra vivaldiana fue recuperada hacia 1920. Hay una cantidad de material de música que estuvo perdida durante el siglo XVIII y siglo XIX, y apenas está recuperándose toda la música vivaldiana, y no se diga la ópera vivaldiana. Entonces estamos hablando de una ópera muy alegre, estamos hablando de una ópera muy emotiva,
En el caso de Vivaldi, de las grandes óperas que podemos mencionar, o por estar aquí en nuestro país, en México, podemos hablar de una de las obras más simpáticas, Montezuma o Moctezuma. O Montezuma. O Montezuma también, exactamente, ¿no? En donde, pues ya platicábamos en la sesión anterior, los protagonistas tendían a ser voces muy agudas, interpretadas por castrati, este tipo de voz desarrollada a partir de la castración de los niños, siendo niños, y que podían mantener una voz muy aguda, pero con una potencia de un adulto. Eso por un lado. Por otro lado, la música de Händel, en donde podemos decir que Händel fue un compositor muy completo en el terreno de la ópera. Quizá Julio César, una de sus más importantes. Podemos decir que él, siendo sajón, viniendo del norte de Europa, con toda esta tradición de la que vamos a platicar en un momento más, de la música germana, con un cultivo de la armonía, él viaja y tiene un proceso de formación importante en el sur, en Italia. Él aprende a escribir ópera en Italia, y después tiene que regresar por azares del destino. Se le ofrece, el príncipe elector de Hannover le ofrece trabajo, regresa a Hannover, pero por muy poquito tiempo. Después él tiene que emigrar a Inglaterra, y ahí empieza, siendo un gran empresario, a desarrollar óperas. Después va a haber un conflicto, un desprestigio del género de la ópera en Inglaterra, y entonces él tiene que dedicarse a componer oratorios. Entonces vean ustedes cómo mientras existe un proceso muy claro en el momento en el que Vivaldi retoma la estructura creada por Monteverdi, y al mismo tiempo el mismo Händel va a tomar esta tradición del canto, de la melodía, del lirismo italiano, conjuntamente con el abstracto estructural, armónico, pesado germano, y que después va a ser expuesto de una manera majestuosa en Inglaterra. Entonces aquí tenemos tres elementos fundamentales en el caso de Monteverdi, en el caso de Antonio Vivaldi y de Georg Friedrich Händel. El primero como origen, estructura de la ópera; el segundo como una parte muy melódica, muy cantable, muy lírica, que es Vivaldi; y finalmente en el caso de Händel es una obra muy estructurada, muy armonizada, muy profunda, muy majestuosa, y que es la gran síntesis operística del periodo barroco. Hay que observar que aquí en la ópera todavía más bien se percibe cierta intelectualidad. Se perciben temas mitológicos, temas históricos, tú lo has dicho, Julio César, o tenemos Agripina, ¿no?, del mismo Händel, o los que ya se mencionaron de Apolo y Dafne, o Orfeo. Estos temas están vinculados con la mitología, con el pasado grecorromano, y aquí yo creo que esta es la influencia que nos deja el Renacimiento, pero también se requieren en este momento en que está perfilándose el carácter operístico. Pues yo creo que hay cierta historia con un conocimiento intelectual que más adelante a lo mejor la música va a desplazar a la historia, ¿no? Va a ser en un futuro más importante la música, y la historia pasa a segundo término. Y también, bueno, ahorita tú has mencionado el oratorio. Ya dijimos que dentro de estas óperas, pues compositores como Vivaldi o Händel pues van a ser de los más relevantes. En realidad son de los más relevantes de su época, y en los diferentes géneros van a tener aportaciones, pero también recordemos el oratorio. Una de las grandes obras maestras de Händel pues es precisamente su obra, el oratorio del Mesías. El Mesías. Y por otra parte tenemos el Gloria de Vivaldi, ¿no? Entonces, los oratorios responden a esta parte religiosa, mientras que la ópera, pues, es mero entretenimiento del pueblo. Y aquí también hay que tomar en cuenta que estas óperas, en el caso de Händel y en el caso de Vivaldi, pues van a estrenarse muchas de ellas, principalmente en Venecia. Venecia yo creo que es una de las ciudades de la ópera y del barroco musical. Yo creo que en un barroco temprano, llegando hacia su madurez, tenemos a la ciudad de Venecia, que tenía muchísimos teatros. Y nos puedes explicar un poquito cómo eran estos teatros y estas representaciones. Fíjate que estás tocando un tema muy interesante, porque cuando se habla de Venecia, estamos hablando de Italia. Aquí era muy importante que la gente se divirtiera, y para ello la ópera empezaba a convertirse en un negocio. Empiezan los primeros empresarios
los teatros como tales no existían. Sin embargo, en una época temprana, y quienes hemos tenido la oportunidad de estar en Venecia, recordemos que es una ciudad pues, muy bella, construida a base de canales y de pequeñas plazoletas, plazas pequeñas, en donde pues, se generan esta estructura, son edificios, y estos edificios van a tener, ventanas, ¿no? En donde balcones, en donde la gente podía asomarse y tener acceso a la plaza, y ahí precisamente a una manera, digamos, de teatro al aire libre, es en donde se hacían las primeras representaciones. Y entonces, pues un grupo de cantantes veía la posibilidad de presentarse ahí en esta plaza, en esta pequeña plaza, y los afortunados inquilinos de esos edificios pues tenían la oportunidad simplemente de abrir la ventana, asomarse y ahí podían presenciar la ópera. Obviamente si ustedes ya la habían visto varias veces, 5, 6, 7, 10, 20, 50 veces, pues lo que podían hacer ustedes es que simplemente podían rentar ese balcón a alguien que fuera pasando por ahí, y es como podemos encontrar los primeros palcos, ¿no? En donde ya estaban a la venta para que la gente pudiera apreciarlo. Pero aquí ustedes pónganse en el papel de un empresario de la ópera. Cuando yo quiero llamar la atención de la gente, habría que generarles algo maravilloso, algo majestuoso, y para ello tenías que generar un big show, un gran espectáculo, y este gran espectáculo tenía que ser a partir de la acrobacia. Y cuando estamos hablando de la acrobacia, específicamente la acrobacia melódica o cantada o de la voz, estamos hablando de las voces muy agudas. Hace un momento les mencionaba yo el tema de los castrati, y es de que podemos ver en varias producciones o podemos leer en diferentes crónicas el tema de las competencias que había. Por ejemplo, viene a mi mente la película Farinelli, en donde se pone de manifiesto el momento en el que hay una competencia entre una trompeta y una voz, un castrato, en donde tratan de llegar los dos a notas muy altas, y lo cual obviamente dejaba estupefactos a todos los espectadores. La gente no se ponía realmente, no había un respeto propiamente como lo existe el día de hoy. La gente llevaba sus viandas, se ponía a comer, era digamos una especie de comodidad de campo. Empezaba la ópera. Oye, empezó la ópera, pues qué bien, pásame una pieza de pollo, por favor, vamos a comer. O sea, las oberturas no tenían esta función que hoy vemos, era más bien como que, oigan, ya vamos a empezar, disculpe que los moleste. Y entonces cuando llegaban las nuevas áreas o los nuevos cantantes, es cuando de alguna manera se llamaba la atención de la gente. Además, eran óperas que ya estaban pues muy vistas. Y fíjate, ahorita mencionas algo también que me llama mucho la atención. Händel, finalmente, él nace en Halle, en la vieja Sajonia, alemán, y él tiene la gran fortuna de ir a estos lugares que estamos mencionando. Él vive mucho tiempo en Roma, en Florencia y en Venecia. Estando ahí, él aprende esto que acabamos de mencionar, esta parte melódica, esta parte del lirismo. Lo menciono porque a diferencia de otro gran compositor barroco, quizá el compositor barroco más importante de todos, estoy hablando de Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach no compone óperas. Es muy interesante. Hay quien afirma que no lo hizo porque no tenía este acercamiento o este contacto con los italianos. De hecho, Johann Sebastian Bach se sabe que nunca estuvo en Italia. Y ello implica que no pudo componer ninguna ópera. Él no tiene ninguna ópera escrita, Johann Sebastian Bach. Sin embargo, se tiene cantatas, ¿no? Cantatas religiosas y profanas. La cantata del café es una de esas cantatas profanas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? pero está muy distante a este fenómeno, ¿no? Y no quisiera pasar desapercibido, porque me gustaría salirme del tema de la ópera. No quisiera pasar desapercibido que las óperas italianas tienen como base fundamental la melodía y el virtuosismo vocal. Óperas italianas en el barroco. De ahí lo que tú mencionabas de los castrati, o este papel del castrato, donde necesita ser un virtuoso de la voz. En realidad eran virtuosos. Y mencionábamos, era una voz muy ágil, que ahorita a lo mejor nos platicas de cómo competían con otros instrumentos, pero también ya hemos hablado de los contrastes. En la música instrumental veíamos el bajo continuo, ¿no? Aquí vamos a tener una voz
aguda, correspondiente al de una soprano, pero cantada por un hombre, interpretada por un hombre, pero vamos también a tener a los bajos, ¿no? Haciendo este contraste, una voz, digamos, muy acrobática, liviana, y una voz, pues no sé si llamarla pesada, pero pues que contrapesa esto, ¿no? Y bueno, ahora que estás planteándolo de esa manera, seguramente nuestros amigos están ya imaginándose, ¿no? Cómo pudiera llamar la atención, cómo era este espectáculo de estar en una ópera en Venecia. Y me gustaría contrastarlo inmediatamente con esta sobriedad, con este ajedrez armónico del norte de Europa o específicamente en Alemania, en donde ya las cantatas de Bach o los oratorios de Bach pues ya nos estaban manejando armonías, en donde no necesariamente había un virtuosismo vocal que no importaba tanto. Ahí lo que importaba era cómo se entretejían voces. No quiero decir que sea fácil cantar una cantata de Bach o un oratorio de Bach. Sin embargo, a Bach no le interesaba digamos, este papel de la estrella, sino más bien era la estructura, cómo se estaban estructurando una voz y otra voz y otra voz y cómo iban saliendo. Entonces, mientras teníamos, fíjate, estos tres escenarios, el virtuosismo vocal italiano, la estructura germana y la grandilocuencia inglesa, pensemos que toda la música inglesa, lo digo por Händel, también se vino a mezclar. De ahí la importancia de Händel como compositor de óperas. Debemos añadir también el tema de la ópera francesa. Yo quiero antes de que entres a la ópera francesa mencionar un poco de una forma así muy coloquial cómo pueden ser percibidas las diferentes nacionalidades, porque incluso si hoy en día hablamos de los italianos, hablamos de efusividad, es euforia, son gritos, ¿no? Se habla fuerte, se canta, ¿no? En Italia se canta. Tenemos también a los alemanes. Los alemanes, de ahí la filosofía, son más meditativos, son más pensantes. También recordemos que aquí se va a dar el luteranismo, y el luteranismo era algo intelectual, era algo muy intelectual que apelaba a la espiritualidad a través del intelecto y no tanto a los sentidos. Y si lo hacía a través de los sentidos, era a través de la música. Entonces ellos son un poco más, quiero pensar, de introspección. Y si pensamos hoy en día en Francia, ¿quién puede negar que Francia es el lugar del glamour? Hasta la fecha nos referimos a los franceses como glamurosos. Y bueno, ¿cómo son los ingleses? Los ingleses sabemos que también guardan la forma, la compostura, todo está bien siempre en el exterior, pero siempre hay una disciplina, un orden. Y yo creo que, bueno, todo esto se va a percibir en la música. Y ahorita, bueno, tú mencionabas que la característica de la ópera francesa va a ser diferente. Nada más déjame mencionar que, por supuesto, la principal figura es Jean-Baptiste Lully, que va a componer para el monarca Luis XIV, que en este momento es el centro del universo, el rey sol. Y Luis XIV pues tiene un gusto particular por la danza, él mismo va a ser bailarín, y esto, el ballet que se va a desarrollar y que tiene un lenguaje completamente francés, pues va a ir de la mano de la relación que tienen Lully con, por un lado, el rey sol, por supuesto, pero también como uno de los libretistas, Molière. Y pues platícanos un poco cómo era esta ópera. Sí, pero recordemos que Jean-Baptiste Lully era Giovanni Battista Lully, él era italiano. Entonces esta influencia se sigue guardando, pero también recordemos que así como está el glamour francés, también Francia pues lleva a cuestas el peso del racionalismo. En la sesión anterior hablábamos precisamente de Descartes y este racionalismo a ultranza francés. Y esto nos lleva a pensar que también Francia en el periodo barroco, si bien no en el terreno de la ópera, pero es importante decirlo, va a proyectarnos un Bach, que así se le conocía precisamente, el Bach francés. Estamos hablando de Jean-Philippe Rameau, que va a tener toda una estructura, principalmente el clavecín, en donde va a presentar hacer una propuesta muy racional de la música y que, bueno, por obvias razones no va a ser tan conocido en la actualidad. O sea, finalmente existe la música, es un reto para todos los estudiantes del piano, las obras de Rameau, pero estructuralmente, digamos, hace una propuesta pues bastante
profunda. Y efectivamente, la ópera francesa tiene como principal característica la danza. Por eso podrán ustedes imaginar que a la hora de escuchar una ópera francesa, pues inmediatamente nos habla y nos invita al baile. Obviamente no es tan demandante desde el punto de vista vocal, pero sí lo es desde el punto de vista dancístico. Y aquí quizá esto nos llame mucho la atención, porque ustedes van a decir, bueno, una ópera se canta, y sí, efectivamente se canta, pero en este caso es una ópera en donde se canta a veces y se baila más, quizá, ¿no? Y también hay un carácter marcial que acompañaba a precisamente todos los ritos de Luis XIV, porque desde que se levantaba hasta que se acostaba había rituales en su comportamiento, en una comida. Va a haber mucha música, ¿no? Para los comensales, para acompañar las comidas. Y todo esto también se proyecta en la ópera. Hay una marcialidad, como si hubiera fanfarrias, como si hubiera todo un boato y bueno, algo en torno a la realeza, ¿no? Un espíritu, se percibe el espíritu monárquico. Finalmente es la corte de Ludovico Magno, ¿no? De Luis XIV, de Luis el Grande, en donde pues había que tener esta marcialidad. Entonces vean ustedes, para empezar a cerrar este primer bloque del barroco, específicamente hablando de los compositores, ya hablamos de Vivaldi, hablamos de Händel, empezamos con Monteverdi y estamos terminando con la ópera de Lully, o con la obra de Lully hacia el estilo francés, en donde es una ópera más bailada, en donde es una ópera más solemne, más grandilocuente, ¿no? Entonces, ahí cerraríamos este primer bloque vocal hablando de los compositores barrocos. Y dentro de lo instrumental, me atrevería a mencionar de una vez a los franceses porque va a ser difícil que regresemos, y tenemos a François Couperin por un lado, ¿no? O también tenemos a Marc-Antoine Charpentier, ¿no? Charpentier también va a tener algunas óperas. Todos ellos están en esta investigación. Recuerden que tanto en la ciencia como en las artes se van poniendo las bases, pero estas bases van a fungir como el soporte de una nueva propuesta, y esta propuesta va a sostener algo más adelante, etcétera. Y es como la ciencia y las artes evolucionan. Entonces en este momento son eslabones que se van creando para poder ir desarrollando la música, ¿no? Y bueno, vamos a entrar a lo que es ya las composiciones instrumentales. Ya hablamos sobre todo que el concierto es como que la máxima expresión, pero bueno, vamos a ver quiénes son estos compositores y vamos por diferentes países. Y bueno, vayamos a la parte instrumental. Cuando hablamos de la parte instrumental, específicamente en el periodo barroco, estamos hablando de una música que tiene como principal característica su estructura. Y cuando decimos de estructura, estamos hablando básicamente de los adornos, por un lado, un sobrecargamiento importante, es digamos que uno de los atributos propios del barroco, y por otro lado, estamos hablando de esta posibilidad que existe de decir algo, de generar una investigación en torno de lo que la música puede decir per se, sin que yo tenga que hablar o sin que ustedes me tengan que ver haciendo algo. En el caso de la ópera, aquí la música va a ser autosuficiente. Este es un concepto bien importante en el entendimiento de la música barroca. La música va a ser un lenguaje en sí y para sí. Yo, a partir de una propuesta musical, yo te voy a poder decir cosas, y para ello pues se requieren muchos elementos, y el elemento quizá más importante de todos es la armonía. Recordemos la vez pasada decíamos que la armonía era, hablando en términos de pintura, como la perspectiva, como esta profundidad, este sentido de profundidad que tiene la pintura. La melodía es, digamos que la línea, es un dibujo. En el caso de la armonía estaríamos hablando de la profundidad. En el caso del barroco, lo que vamos a hacer es que todos los compositores se van a dedicar a generar esta idea armónica, ¿no? Básicamente.
Bueno, por un lado, y también señalamos que aquí, además del virtuosismo, pues hay una riqueza instrumental y también se van a ir perfilando más adelante ya conciertos para diferentes instrumentos. Mencionábamos anteriormente que, bueno, aquí se va perfeccionando sobre todo la familia de los violines, los instrumentos de madera, teníamos también a los de teclado, pero todo esto se va a ir conjugando en este caso, y yo aquí quiero empezar, bueno, con Vivaldi nuevamente, y tan solo señalar que Vivaldi, bueno, que tiene infinidad de conciertos, y que por ahí más adelante van a decir que él siempre escribió el mismo concierto, ¿no? Pero porque todos se parecen. Ustedes cuando escuchan a Vivaldi saben qué es Vivaldi. Difícilmente vamos a escuchar algo triste. Vivaldi es alegre, energético, hay mucho vigor. Aquí, bueno, yo tengo en mente el concierto con Molti Instrumenti, ¿no? Que la verdad está haciendo como una presentación de cada uno de estos instrumentos, y aquí también la riqueza de los timbres. Aquí es importante mencionar que el maestro, bueno, no directamente, ¿no? Pero el antecesor directo de Antonio Vivaldi fue Arcangelo Corelli. Él va a sentar las bases armónicas. Cuando digo armónicas, pensemos, por favor, en más de dos melodías o más de dos sonidos que van a ponerse de forma simultánea. Cuando digo esto, pues estoy hablando de una serie de procesos matemáticos muy complejos que no vale la pena mencionar en este momento, pero que en su momento Corelli va a sentar estas bases. Por mencionar algo, sus 12 conciertos del Opus 4 van a ser quizás las bases para que Vivaldi viniera y empezara a gestar sus casi 500 conciertos para violín, tan solo, sin contar los conciertos para cello, con muchos instrumentos, etc. Y es de que Vivaldi hacia 1701 se ordena como sacerdote, pero como su condición física no era tan estable, su salud siempre fue muy precaria, y aparte, bueno, tenía también un carácter o una conducta muy complicada con el género opuesto en su condición de sacerdote. Esto hace que lo nombren director de una escuela de niñas, de jovencitas en Venecia, y la mayor parte de la propuesta vivaldiana está dedicada precisamente a su escuela de niñas, a la Pia Ospedale de la Pietà, en donde va a componer una serie de conciertos, y él va a tener su orquesta. Era una de las mejores orquestas. No crean ustedes que era una orquesta de principiantes o de amateurs, sino que eran niñas virtuosas. Entonces él tenía, se dice que Vivaldi tocaba 14 o 17 instrumentos, entre los que están obviamente el violín, la viola, la guitarra, el cello, la viola da gamba, las flautas, etc. Y para todos ellos va a componer música. Finalmente es un compositor muy ágil, un compositor muy creativo, muy rápido, y va a generar, aparte de esta estructura, una miscelánea en donde nos va a poder hacer una propuesta muy profunda y muy atractiva desde el punto de vista de la melodía, ¿no? Pero Vivaldi estaba en Venecia. ¿Cómo se veía esa Venecia? ¿Realmente era la Venecia a la que estamos acostumbrados hoy día? Bueno, aquí podemos reconstruirla a través de la pintura. Hay una gran variedad de obras venecianas que nos muestran sobre todo el ambiente del carnaval. ¿Quién no relaciona actualmente incluso el carnaval con Venecia? Y quiero mencionar el carnaval porque aquí hay otra cuestión. El carnaval duraba 6 meses al año. ¿Qué quiere decir eso? Que estaban disfrazados 6 meses al año. ¿Para qué era el disfraz? Se permitía absolutamente todo, había todas las libertades. El mismo Papa decía, soy Papa en todo el mundo menos en Venecia. Y este carácter festivo, bueno, lo vamos a tener en la ciudad, pero imagínense, con tanto carnaval, con tanto disfraz y tanta lujuria, porque también en Venecia hay mucha lujuria, por supuesto va a haber muchos hijos bastardos. Y de estos hijos bastardos, pues las mujeres van a terminar en estos hospitales, como el que tú mencionabas, donde Vivaldi va a ser sacerdote, pero también maestro de música. Y sobre todo a las niñas se va a tratar de darles una instrucción musical.
van a ser tan famosas más adelante que se dice que aquí empieza el turismo en Europa y que la gente viajaba, bueno, no nada más para el carnaval, porque ahí todos se disfrazaban y podían tener libertad, puesto que eran anónimos, pero por otra parte porque querían escuchar los conciertos que hasta cualquier orquesta en la calle era virtuosa. Entonces, bueno, por un lado, se van a ir especializando. Vamos a tener orquestas de mujeres, pero también se menciona mucho de la polifonía, el efecto polifónico, y más que polifónico, permítanme corregir, estereofónico que había en la Basílica o la Catedral de Venecia, que se sabe que se colocaban diferentes cantantes en las diferentes columnas y que esto daba un efecto muy especial y esto hacía también que los visitaran. Y aquí vamos a tener una gran tradición musical. Vamos a tener compositores como Albinoni o como el mismo Tartini, Vivaldi es de ahí. Y bueno, antes ya teníamos a Giovanni Gabrieli. O sea, Venecia tiene una gran tradición musical. Seguramente hubo, bueno, las intérpretes eran mujeres, pero aquí sobre todo se habla de compositores y principalmente pues Vivaldi, que como tú has dicho, era un cura, pero era un cura virtuoso que tuvo fama en su momento. Sin embargo, va a morir en la miseria porque en los últimos años pues parece que pues va a cambiar el estilo y va a cambiar la voz. Y no nada más en la miseria, sino que va a vivir, vaya a ser excomulgado y va a tener críticas muy fuertes por parte del clero, del alto clero, pero eso no nos interesa tanto. Lo que nos interesa es la propuesta que le va a dejar y sobre todo que siendo casi contemporáneos va a fungir sobre otro de los grandes, quizá el más grande compositor, al menos desde mi muy personal punto de vista, el compositor más importante en la historia de la humanidad es Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach, si ustedes quisieran hacer una película de Vivaldi sería muy divertida. De hecho, la película de Vivaldi que existe es muy divertida. Hablar de la vida de Händel también es muy divertido. Ahí está el tema de Farinelli, que si bien no es la vida de Händel, aparece mucho, es un personaje importante ahí. Pero si ustedes me dijeran, te voy a financiar una buena cantidad de dinero para que escribas o para que produzcas la película de la vida de Bach, yo digo que no. Y por algo no tenemos película de Bach. Por algo no hay película, porque finalmente lo único que hizo Bach en este mundo es escribir la música más maravillosa, compleja y espiritual que hay. Y fue alguien muy religioso, que esa religiosidad y esa espiritualidad se transmite en cada una de sus notas. Pero por otra parte... Y por otra parte va a tener más de 20 hijos, con 2 esposas, a los cuales los va a educar. De ahí van a salir 9 o 10 músicos de renombre. El mismo Bach decía, mi hijo, el más tonto de todos, estamos hablando de Johann Christian Bach, que dice la tradición y la historia de la música, fue el maestro que le va a enseñar a Mozart a hacer sinfonías. Ese era el tonto, imagínense ustedes. Johann Christian Bach, el hijo menor, el Bach inglés le decían así. Y, bueno, Bach viene de una familia de músicos y él mismo proviene de músicos y su familia, su estirpe va a ser larga, los Bach dedicados a la música. Sin embargo, una casualidad que nos llamó la atención visitando la ciudad de Eisenach, ¿no? La ciudad de Bach, pues nos dimos cuenta que no vivieron en la misma época, pero que pudo ser perfectamente vecino de Lutero, que también era un compositor ya polifónico. Y es que cuando hablamos ya de polifonía, es complicado explicar cuál es la importancia en la música que tiene Bach, porque para entenderlo sí habría que meternos en un concepto de teoría musical. Sin embargo, déjenme platicarles, para las personas que nos estén viendo y que no conozcan nada de solfeo o de teoría de la música, ¿qué es lo que hace Bach? Imagínense ustedes que tienen a una persona que está cantando. Si fuera a describir yo la música de Vivaldi, o específicamente la música de un italiano, yo lo pondría a cantar y le pondría instrumentos que de alguna manera lo acompañaran. Estoy siendo demasiado simplista, pero bueno, valga este simplismo o esta simplicidad para poder explicar la grandiosidad de Bach. Imagínense ustedes que ahí terminaría el tema italiano y la música es muy bella. Después de escucharlo, tú vas a salir tarareando lo que canta esta persona. En el caso de Bach va a poner a una persona cantando
y luego va a poner a otra persona cantando. Pero esta persona va a cantar una melodía totalmente distinta a la que está cantando la primera. Pero ahí no termina, va a poner a una tercera persona y esta tercera persona va a cantar algo distinto de la segunda y distinto de la primera. Y luego viene una cuarta, una quinta y hasta una sexta. Imagínense ustedes escuchar 6 melodías totalmente distintas al mismo tiempo. Eso es lo que hace Bach. Es un proceso en el cual ustedes se están metiendo y van a tratar de encontrar un laberinto en donde entran y salen líneas melódicas y en donde humanamente es imposible poder ser consciente de estas melodías, ¿no? Se dice que un oído muy entrenado es capaz de percibir 3 melodías al mismo tiempo. Estoy hablando de una mente muy entrenada. Si estamos hablando de una fuga, de ahí el nombre de fuga, cuando digo fuga, estamos hablando de eso, de un tema, entiéndase, por llamarlo de alguna manera, una melodía, ¿no? Una melodía del cantante A, recuerden, tenemos un cantante A, y entonces él empieza a cantar y se viene para acá, él trae su tema. Segundo cantante no va en la misma, no canta lo mismo, canta algo distinto, entonces este se fuga de este lado y este otro cantante se fuga del otro, y viene el tercero y tiene esta dirección, y llega el cuarto y se va para acá. De ahí el concepto de temas fugados, ahí está el concepto de fuga. Y cuando hablamos de fuga estamos hablando de muchas cosas. Por eso quizá la ópera no le llama la atención a Bach, porque imagínense ustedes lo que pasaría si pones a cantar a muchas personas distintas. Obviamente sería perfectamente incomprensible lo que están cantando. Algo que sí va a ser otro compositor y que va a tener como principal inspiración Bach, precisamente, ¿no? Estamos hablando de Mozart. Lo voy a mencionar nada más, no porque sea barroco, sino porque precisamente Mozart va a hacer esto que les estoy diciendo. En la ópera Così fan tutte llegamos a tener una fuga a 6 voces, es decir, 6, creo que son 5 voces, en donde están cantando 5 cantantes, ¿no? Más su acompañamiento, y cada uno de ellos está cantando cosas diferentes. Y ustedes van a decir, oye, pero ¿se entiende lo que cantan? No, y no importa, porque Sí, aquí lo valioso es la belleza de las voces fugadas. Eso iba a mencionar, sin embargo, Mozart es muy fácil de escuchar, independientemente de que no te importa lo que dice. Y en el caso de Bach, si hablamos de estas obras sesudas, como por ejemplo estoy pensando en el arte de la fuga o en su Ricercaria 6, no es tan fácil de escuchar. Bueno, puedes concentrarte, como dices tú, en una voz o en otra. Sin embargo, no es tan fácil de escuchar, aunque no todas las obras de Bach van a ser así, pero como tú bien mencionas, a un Vivaldi lo podemos seguir porque puedes tararear perfectamente las 4 estaciones, pero una obra de estas de Bach no podemos, porque lo que está conformando es armonía. No hay una melodía que destaque, son muchas, entonces es muy difícil. Pero lo que sí hay bueno, yo cuando escucho estas obras de Bach sí siento todas mis células como que entran en armonía. Permítanme repetir esta palabra, como que hay algo en el cerebro que se sincroniza, y por lo mismo se dice, bueno, que esta música sirve perfectamente para estudiar, ¿no? La música barroca, pero particularmente la de Bach, y lo que va a aportar es esta, pues, naturaleza completamente armónica. Sí, y hay quien dice que la importancia que tiene Vivaldi para el proceso de desarrollo musical en el barroco es clave. Y se afirma incluso que sin Vivaldi no hubiera existido Bach. De hecho, se piensa que Bach, tómenlo mitad mito esto que estoy diciendo, se piensa que Bach, él va a morir ciego. Casualmente él y Händel también. Y los dos nacen el mismo año y muy cerquita. Bueno, no se conocen además. No, y aparte creo que fueron con el mismo oculista. Entonces también los dos mueren ciegos prácticamente. Así es, y se dice que la ceguera, porque siempre padeció esto Bach, se dio porque él solía estudiar las partituras de Vivaldi, y bueno, ellos no tenían luz eléctrica, sino que tenían velas, y él se desvelaba mucho estudiando la música de Vivaldi, y esto hace que, vaya, no nos está proyectando Vivaldi una música melódica únicamente. La música
la armonía vivaldiana es muy alegre, sin embargo no tiene parangón con la profundidad, con la estructuración que tiene la música de Bach. Y obviamente la música de Bach es, como decías hace un momento, es música hacia adentro, es música muy abstracta, es música muy racional, es música muy intelectual. Muy espiritual, sobre todo. Muy espiritual. Pero la música de Vivaldi, al revés, es música muy alegre, es muy cantable, sin hacer o sin que esto vaya en contra de la grandiosidad y de la espiritualidad, por ejemplo, su Gloria, en donde ya estamos hablando de una obra tardía y en donde de alguna manera podemos percibir ya esta profundidad armónica, pero que es muy diferente o muy distante del estilo de Bach. Por eso Bach y Vivaldi no pueden compararse. Son dos elementos, son dos compositores que, si bien cada quien hace una aportación importante, no podemos decir que uno sea mejor que otro. Bueno, sin embargo, Vivaldi fue la base, pero también aquí algo curioso es que Vivaldi fue un cura muy profano, con una música muy profana, y Bach fue un laico con una música muy religiosa y muy espiritual. Y aquí yo creo que omitimos mencionar su gran oratorio, que es la Pasión según San Mateo, ¿no? Que también es una y según San Juan también. Y bueno, y que están dentro de las obras colosales del barroco. De hecho, se dice que la obra más importante de Johann Sebastian Bach es la Pasión según San Mateo. Y obviamente estoy de acuerdo con ello. Para efectos, digamos, alguna recomendación, si me lo permiten, yo les sugeriría revisar La Chacona. Para mí, la obra más importante en la historia de la música, quizá, es La Chacona. Su Chacona es una obra para violín solo, en donde, teniendo un solo violín, podemos percibir la profundidad y 3 líneas melódicas. Es decir, que estamos hablando de, con un solo instrumento, poder percibir una línea melódica superior, una inferior y una intermedia. Y llega un momento en el cual no nada más son 3 líneas, sino que vamos a percibir una línea alegre, una línea triste y una línea meditativa en medio. Y esto tan solo con un violín. Vaya, con palabras es complicado explicarlo, ¿no? Sin embargo, esta obra yo les sugiero que la revisen y que puedan profundizar en esto. Para mí esa es una obra culme, sobre todo porque está hecha con muy pocos recursos, entiéndase, con un solo instrumento, con un violín, con 4 cuerdas, en donde podemos hablar de una proyección de conceptos, de sentimientos, de emociones, pues muy grande. Pues yo creo que la lista con Bach sería enorme. Sin embargo, yo creo que dentro de los conciertos, uno que no puede faltar son los conciertos de Brandenburgo, ¿no? Esta es una obra que además es muy fácil de escuchar. Digo, para alguien neófito también recomendaríamos los conciertos de Brandenburgo, y no sé si nos puedas decir cuál es la característica de esta obra. Bueno, son 6 conciertos. De hecho, todos los conciertos tienen una dotación de instrumentos diferente. Ninguno de ellos están tocados o demandan los mismos instrumentos. Hay algunos que son para violín, o sea, tienen violines primeros, segundos, violas y chelos, pero otros tienen violín con flauta de pico obligada o flauta transversa. Y, por ejemplo, el sexto, en donde no hay violines, simplemente hay violas, chelos y bajo continuo. Obviamente está el clavecín también, etc. Es decir, es una investigación. De hecho, hace un momento tú mencionabas el Ricercaria 6. Ricercaria 6 quiere decir investigación. Decimos Ricercare en latín, y estamos hablando del research o recherche, que quiere decir investigación. Son investigaciones, son exploraciones. Es una exploración en que está haciendo Bach para tratar de ver en dónde y qué es posible decir con la música desde un punto de vista muy abstracto. Y obviamente estamos hablando del Preludios y Fugas de clave bien temperado, en donde se está tratando de investigar, de explorar todos los sentimientos posibles, expresables con las diferentes tonalidades, ¿no? Eso es algo que quería mencionar, que si bien Bach, bueno, tiene infinidad de obras, yo creo que se le considera el padre de la música precisamente por esta exploración que hace al temperar un instrumento y alegarnos las 12 notas musicales que hoy tenemos, ¿no? Bueno, nuestras 7 notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, con los 5 sostenidos
correspondientes de estas notas. Y que aquí pues tenemos el clave bien temperado, pero ¿por qué no nos explicas qué significa temperar un instrumento y qué fue lo que hizo Bach? Cuando nosotros tenemos un instrumento como el violín, este es un instrumento que no está temperado, y no está temperado porque, si se dan cuenta, pues es un poqueto, es un típico violín utilizado por los directores de orquesta en el pocket bolsillo, ¿no? Pocket de bolsillo, un violín de bolsillo. Y precisamente, como ustedes podrán observar, pues los violines no tienen trastes, no hay forma posible de encontrar una nota marcada. De alguna forma es el violinista el que es responsable de poder tocar cada nota, pero como no hay división, prácticamente es posible tocar todas las notas. Cuando digo todas, es todas, o sea, cualquier sonido lo puedes interpretar acá. Entonces, este violín no tiene el violín no tiene las notas construidas, vamos a llamarle así, o marcadas. Entonces no es un instrumento no temperado. Sin embargo, la guitarra es un instrumento no temperado, pero tiene trastes que te indican dónde debe ir la nota. Tú pones el dedo en el traste y bueno, pues ahí está la nota. En el caso del clavecino del piano, pues ya están las notas hechas. Antes de Johann Sebastian Bach, cada vez que tú ibas a interpretar una obra en una tonalidad específica, había que afinar el instrumento en la tonalidad deseada. Cuando Johann Sebastian Bach empieza a investigar de allí la valía que tiene, él dice, bueno, ¿será posible establecer una afinación para que no sea necesario generar estas afinaciones para interpretar cualquier obra? Y entonces lo que va a hacer Bach es que va a empezar en un rango, esto lo va a hacer con su oído, en un rango en donde va a hacer esta diferencia, esta división de todas las notas posibles del piano, y va a empezar a desafinar un poquito alguna nota para que puedan entrar todas las notas. Para que tengan, digamos, el mismo espacio, ¿no? El mismo espacio, nota y nota. Pero esto es imposible. Pensemos que son pelotas, pensemos en notas como pelotas. Imagínense que una pelota pues mide 5 centímetros y vamos a poner muchas pelotas, entonces si tienes 50 centímetros pues puedes dividirlo perfectamente. Sin embargo, en el caso de las notas musicales no es así. Entonces habría que meter más pelotas en una misma espacio. Por eso él tiene que empezar a cortar pedacitos de las pelotas para que puedan caber todas. Cuando digo cortar pedacitos, quiere decir que los intervalos entre las notas, algunos van a ser mayores y otros van a ser menores. Bueno, explicado así como pelotitas, podemos entender que la forma en la que un piano actual está afinado es producto de este proceso de desafinación que hace Johann Sebastian Bach y que nos va a permitir poder tocar cualquier obra musical en cualquier tonalidad sin la necesidad de afinarlo. De ahí la idea de la temperancia. Lo que quiere decir que si nosotros viajáramos en el tiempo y escucháramos una obra unos años antes de que Bach hiciera esto, pues nuestro oído no lo sentiría afinado, lo sentiría desafinado, tendríamos ese... Fíjate que no, porque aquí la idea es que antes de Bach, para tocarlo, se desafinaba. Okay. Y había que recorrer en cada nota, en cada armonía más bien, en cada tono. Así es. Sí. Lo que sí, y aquí sí yo voy a recuperar tu comentario, es que, por ejemplo, si nosotros escuchamos el La, que es un La afinado a 440, es decir, 440 vibraciones por segundo, en el periodo barroco se tenía una nota La mucho más baja, que dicen algunas crónicas estaba alrededor de los 413, o sea, era un La muy bajo. Esto digamos que es la afinación barroca, de ahí su nombre, ¿no? Con el paso del tiempo y por azares del destino, bueno, hay muchas explicaciones que se dan, se va a tener la afinación La, que es la afinación contemporánea, a 440 vibraciones. Bueno, a lo mejor esto suena muy complicado para aquellos que no están en la música, simplemente las notas que hoy tiene un piano, estas 12 notas que hoy tenemos, se las debemos a Johann Sebastian Bach, por lo que se le considera el padre de la música. Sin embargo, bueno, yo creo que hay muchas obras más, pero también hay que señalar que, bueno, hay otros compositores alemanes, ahorita vamos a hablar de Händel. Sin embargo, no quisiera dejar de lado mencionar a Telemann.
Telemann, como tú sabes, otro de los compositores más importantes de la época, pero pues no le vamos a poder dedicar el espacio. Y a lo mejor tú ahorita nos mencionas algo de Telemann, pero yo creo que todos conocemos una obra alemana del barroco y de un compositor que se hizo famoso solamente por una obra que escuchamos siempre en bodas y en funerales. Ya estamos hablando de Johann Pachelbel con el famoso canon, ¿no? El canon de Pachelbel. Así es, son compositores que, bueno, ahora decías tú, si viajáramos, si pudiéramos viajar en el tiempo y nos claváramos en el periodo barroco en Europa, el que pintaría, pudiera haber pintado es Vivaldi, pero ni siquiera tanto por lo que haya escrito, sino más bien por su orquesta de señoritas. El compositor barroco más famoso en el periodo barroco, específicamente en Europa, era Telemann, Georg Philipp Telemann. Él era un compositor también que tiene un empresario, de hecho, y que va a hacer propiamente algo, pues no mezcla entre Italia y Alemania, sino más bien es una profundización en la estructura germana, no tan abstracta como Bach, pero sí con toda la influencia, o con una influencia importante de los italianos. En Telemann podemos apreciar una música muy estructurada, muy racional, pero al mismo tiempo muy cantable, si me lo permiten. Cuando digo cantable, es que son melodías muy pegajosas. Y ahí estamos teniendo a alguien muy lleno. Por un lado mira, es complicado explicar esto a gente que no está metida en el ámbito musical, pero yo les puedo decir, ¿qué pasaría si dijéramos que la parte nutricional es algo estructurado, algo que así debe ser? Pensemos en el brócoli. Si yo llego con un niño y le digo, oye, te debes comer brócoli porque es bueno para tu salud, los antioxidantes, etc. El niño se me va a quedar viendo así muy raro y dice, no, mejor dame algo, no sé, papitas con chile, con chilito, algo ácido, eso me gusta. Bueno, Telemann es las dos cosas. Es un brócoli que es muy nutritivo, que es muy completo en su estructura, pero al mismo tiempo es sumamente delicioso al paladar musical. Esta sería mi definición de Telemann. Yo les invito a que revisen pues mucha música, sobre todo, bueno, él tiene muchos conciertos de violín. Les recomiendo, hay una cantidad impresionante de Iona Brown, una virtuosa violinista, se grabó todos sus conciertos para violín. El que ustedes me puedan decir, tiene para violín, para 2 violines, etc. Y para 3 violines tiene también otro, para trompeta, etc. Hay una versión, una cantidad impresionante de música de Telemann que ustedes pueden disfrutar. Y yo creo que este es otro compositor que a ciegas lo que escuchen les va a gustar, y más si se están iniciando en la música académica. Y también yo quisiera terminar este espacio con la participación de Händel, que si bien ya hicimos una propuesta o una presentación de él en su faceta de compositor de ópera, también él va a tener una participación en la música orquestal tremenda. Yo les puedo hablar del Opus 3 y del Opus 6, son concerti grossi o conciertos grosso, que como ya habíamos mencionado, el concierto grosso es algo que ya nos había legado Corelli, que es retomado por Vivaldi, que es mejorado y llevado hasta el más alto nivel de excelencia por Bach, específicamente con sus conciertos de Brandenburgo, pero que en Händel van a tener un matiz muy especial. Estas dos series de conciertos, de concerti grossi de Händel, van a tener también algo muy parecido a lo de Telemann, que son estructuras, son investigaciones que se hacen en torno a la posibilidad armónica y de mensaje abstracto de la música, pero con un gusto muy, muy especial, sin mencionar toda la música, que es una cantidad impresionante de música para alientos, por ejemplo. Hay una propuesta importante para oboe, conciertos para flauta, y no se diga conciertos también o sonatas. Sus sonatas para violín y clavecín son obras sumamente interesantes. Bueno, hemos mencionado de él ya el Mesías. Digo, ¿quién no ha escuchado el Mesías? ¿Y quién no se ha puesto de pie como sucediera en la época? Que bueno, sabemos que el mismo monarca inglés se puso de pie y todos los nobles entonces se pusieron de pie al escuchar esta obra. Pero también ya mencionamos la ópera Giulio Cesare. Y bueno, yo creo que también él tiene dos grandes obras, muchas también podemos mencionar muchas obras de él, pero sobre todo tenemos la música acuática y la música para los fuegos reales de artificio, que las dos
fueron para el rey. Ahorita es muy interesante si nos cuentan la historia. Nada más quiero señalar la característica que ya se ha dicho de que, por un lado, pues Händel es un alemán que nace muy cerquita de donde nace Bach. Entonces, esta música intelectual, estructurada, esta estructura del barroco alemán la va a llevar, pero también ya se dijo que viaja a Italia, entonces es otro que va a beber de la fuente de Vivaldi, y entonces va a tener un carácter festivo, tiene mucha estructura, pero también tiene un carácter alegre y dinámico. Entonces, esto lo va a combinar y va a formar su propio estilo, y finalmente se va a ir a Inglaterra, donde él va a ser el que más representa la música inglesa. De hecho, es curioso, porque los ingleses a lo largo de la historia no han tenido que importar a los artistas, ya sea los músicos, ya sea los pintores, pero de alguna forma, bueno, fueron mecenas importantes, y de ahí, pues, yo creo que podemos mencionar a Purcell, ¿no? Como inglés. De hecho, Henry Purcell, Händel, y de ahí nos vamos a saltar todo el siglo XVIII, y nos vamos a llegar hasta el siglo XIX, hasta Elgar quizá. Fíjense ustedes cómo en Inglaterra se va a hacer este vacío. Y sí, efectivamente, cuando se habla de la música barroca inglesa, pues es la música de un sajón, de Händel. En donde, y pues si nos platicas a lo mejor un poco de esta anécdota de cómo es que tuvo que contentar al rey, o por qué hace esta música, la música acuática. Cuando Händel, ya habíamos dicho que él es el producto de una serie de viajes, así como Logonáutica, en donde viaja y piensa y piensa y viaja. Él tiene su cuna en Alemania, viaja y se embebe de la tradición lírica italiana. Después le ofrecen trabajo en Hannover, y el príncipe de Hannover le dice, bueno, pues aquí te vas a quedar y tú vas a ser mi compositor. Después Händel recibe una invitación por parte de la reina Mecklenburg, y le dice, bueno, pues aquí te voy a invitar porque me dicen que eres un compositor importante. Él viaja a Inglaterra, no se quiere regresar a Alemania, pero dice, bueno, voy a regresar. Una vez que regresa, dice, déjame estar otra vez, déjame regresar porque tuve mucho éxito en Inglaterra, le dice a su patrón. Y entonces él le dice que sí, regresa en un segundo viaje a Inglaterra, y ya no va a regresar más a Alemania. Cuando él está en Inglaterra, muere la reina, y casualmente ahora es el turno de una nueva familia la que va a entrar en la corona inglesa, que es la familia de los Hannover. Y casualmente su patrón, que vivía o que radicaba en Hannover, precisamente, ¿no?, ahora es el nuevo rey inglés. Imagínense nada más ustedes este agravio tan enorme, el haber plantado a un patrón de ese tamaño, y resulta que ahora el patrón va a ser tu nuevo patrón en Inglaterra. Y se dice que la forma de contentarlo fue con esta música, la música acuática. Y lleva este nombre porque pues va a ser interpretada de una forma muy, muy sofisticada, y es a través de dos barcazas, una barcaza en donde iba el rey, y atrás que van en el Támesis, recorriendo el Támesis, el río Támesis, exactamente, y entonces van los músicos ahí tocando, y obviamente pues para eso requerían muchos músicos. Y la música de los fuegos reales de artificio también, que fue un desastre, ¿sabes? En donde en los jardines en Bohol, ahí se reúnen, y empieza los fuegos reales de artificio, y luego uno de estos fuegos cae en una de las tiendas y se incendia, etcétera. Pero para esto estamos hablando de orquestas enormes. La orquesta sinfónica todavía no existía, eran orquestas de cámara. Sin embargo, Händel va a componer para orquestas enormes de 100 músicos, más de 150 músicos, etc. O sea, pensar en la música de Händel es pensar en grandes dimensiones. Yo creo que solamente Luis XIV podía vivir experiencias de este tipo, y en este caso el monarca inglés, bueno, simplemente ¿quién te va a interpretar música mientras vas en una barca? Y para eso tiene que ir otra barca, y como mencionas, bueno, tiene que ser muchos músicos para que los escuchen, o con los reales fuegos de artificio. Esto pues nos sigue hablando del barroco aristocrático, y de esa grandilocuencia, y sobre todo de esa colosidad en los efectos. Es música que también genera efectos auditivos, y bueno, pues hay muchas recomendaciones que podemos hacer, pero yo creo que el tiempo siempre va a ser insuficiente, y al menos, bueno, esta es una probadita de lo que podemos tener en el barroco musical. Y si ustedes estaban pensando que el barroco era sencillo, ya se dieron cuenta que son muchos barrocos en un mismo periodo, desde el mismo Monteverdi, Corelli, Vivaldi, Telemann, Bach, Händel, Albinoni, Pachelbel. Todos ellos tienen un matiz. Jean-Baptiste de Lully,
Jean-Philippe Rameau, todos son barrocos y tienen algo que decir y algo que proponer. Y lo más interesante es que van a dejar la mesa puesta para que más adelante, en el periodo clásico, llegaran a recuperar todo esto que acabamos de decir y se conformaran tres grandes gigantes. Estoy hablando de Haydn, de Mozart y no se diga de Beethoven. Pero eso es otra historia. Bueno, pues hasta la próxima, Logonautas. Mi nombre es Linda Aro y Mi nombre es Miguel Ángel García y los esperamos en el próximo viaje logonáutico.